¿Qué tal, Marianela? Buenas tardes. Estamos aquí en San Diego, California, y tenemos el día de hoy el gusto de tener con nosotros en Antidogma, revista de arte y cultura de la Universidad de la Comunicación, a Marianela de la Hoz. Marianela de la Hoz es una artista visual que ya nos va a platicar su historia y ella es una artista que lleva pues muchos años trabajando ya acá en San Diego y pues tiene una trayectoria muy importante, es muy conocida, es una artista mexicana y esta es pues otra manera de vivir el arte y de vivir la influencia de México acá en Estados Unidos. Entonces nos gustaría, Marianela, que nos platiques un poco cómo empieza Marianela de la Hoz, la historia del artista Marianela de la Hoz. Pues la historia de Marianela de la Hoz empieza desde que tenía yo creo que 3 años. Desde que me acuerdo yo andaba con un papelito y un lápiz, leía muchísimo, empecé a leer a los 3 años, leía y luego lo que me había gustado de esa historia la dibujaba. Y eso lo vengo haciendo desde los 3 hasta los 63 que tengo. Y bueno, toda mi vida he dibujado, toda mi vida he pintado, pero nunca me di, bueno, nunca no. Hasta después de que estudié una carrera me di el chance. Estudié diseño gráfico, porque claro, o sea, sucumbí a los consejos de la familia que me decían te vas a morir de hambre, claro, no vayas a ser pintora, que barbaridad, claro. Y el diseño es muy parecido. Entonces estudié diseño, que estuvo bien, porque soy primera generación de diseño gráfico en la Universidad Metropolitana, en Azcapotzalco, en la UAM. Y fue un experimento de esa universidad. Yo aprendí a pensar ahí. Entonces eso me dejó ahí. Y después pues empecé a trabajar. Trabajé 12 años como diseñadora, mucho en diseño editorial, mucha ilustración, pero como que algo faltaba aquí, no era lo mío, algo me faltaba. Y bueno, me casé, me divorcié, me volví a casar y en el segundo hijo que me quedé a cuidarlo dije, no, yo voy a ver si puedo tratar de dedicarme a pintar o ver si de veras soy buena para la pintura, porque pintaba y decía, esto es una cochinada, lo tiraba. Entonces, cuando nació Bernardo, mi hijo, dije, bueno, pues voy a pintar y hice un cuadro que me tardé 1 año en pintarlo y no quería que lo vieran, entonces lo guardaba debajo de la cama y cuando lo terminé dije, seré a lo que sea, seré buena, seré mala, pero esto no me lo voy a perder. Me voy a dar el permiso de ser feliz haciendo lo que a mí me gusta. Desde entonces llevo 27 años ya como artista profesional. Y no sé, o sea, sí me ha costado mucho trabajo que te vean, que te den permiso de exponer, porque o sea, mi arte es difícil, es un arte, digamos, a veces oscuro, a veces la gente lo rechaza, a veces es fuerte los temas, entonces me ha costado trabajo, pero yo me he mantenido en la raya, no cambio nunca. Claro. Y creo que con la edad me he vuelto peor. Entonces, ahora trato temas, no sé, me meto en racismo, política, por supuesto el feminismo, porque la mujer siempre ha sido mi tema principal, sobre abusos, sobre muchas cosas que a la gente a veces no les gusta ver. Ahora yo tengo una pregunta, porque pasaste un poquito así rapidísimo. Rápido, pero este momento en el que dices, hice un cuadro que me tardé 1 año en hacer y no quería que nadie lo viera. Sí. ¿Cómo es ese salto en el que dices, pues quiero que alguien lo vea? Es decir, lo creé para mí, esto me encanta como labor, pero también el arte tiene que tener esta respuesta, que es la segunda parte, por así decirlo, del ciclo, que es la recepción de la obra. ¿En qué momento te animas a empezar, sí, a mostrar lo que haces y a reconocerte tú misma como una artista? Porque de pronto, conociendo las trayectorias de muchas mujeres artistas, hay una tendencia a que ellas mismas de entrada no se reconocen como tal, sino que tiene que venir el reconocimiento externo que las avale, que las encomie y que entonces ya les digan, créetelo, esto, eres muy buena. ¿Cómo es ese jueves? A mí lo que me pasó con ese primer cuadro es que tomé una leyenda mexicana,
que es la leyenda de don Juan Manuel, que el tema principal son los celos y asesina a su mujer, etcétera, etcétera. Pero yo mañosamente lo que hice y que hago siempre es tener muchas capas de significado. Sí. Y entonces lo que hice es, como yo no podía hablar con mi familia porque yo soy muy tímida, muy reservada, y yo estaba enojada con muchos miembros de la familia, tomé como modelos a estas personas y las metí en la leyenda de Juan Manuel. Pero cuando lo vieron y que no entendieron nada, pero para mí fue tal la catarsis de decir, esta es mi lengua materna. Claro. Esa es mi manera de decir las cosas y si les gusta o no les gusta, no me importa. Y lo voy a poner en donde sea. Y muchas veces, las primeras exposiciones que tuve, me acuerdo que eran colectivas, la gente llegaba y decía, ay, qué horror, pero se quedaban a ver. Y entonces solito me di cuenta que aunque a la gente supuestamente le asustara el tema, le interesaba. Y me pasó una cosa, porque yo no sabía ni qué, por dónde, ¿no? Buscando el camino, como dices tú, pues buscando, creía que tenía que hacer formatos, por lo menos de caballete, porque además empezaban estas pinturas. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces hacía pinturas de caballete, pero la gente se asustaba mucho. Y un día pensé que es como cuando vas a Disneylandia y los niños chiquitos ven a Mickey Mouse enorme y dicen, qué cosa tan espantosa. Entonces dije, empecé a hacer mis formatos chiquititos. Y como soy muy obsesiva, súper detallados y con una técnica que se llama temple de huevo y que es muy preciosista. Entonces la gente se acercaba porque veía algo atractivo, bonito, chiquito, pero cuando ya estaba cerca, pues ya estaban adentro del tema. Sí. Y poco a poco me di cuenta que ya no era tan rechazada y que la gente me empezó a comprar. No, bueno, el día que me compraron por primera vez, que alguien quiera poner esa pieza que es fuerte y que dice muchas otras cosas en su casa y quiera vivir con ellas, fue lo que dices tú, o sea, fue como ya avalar toda tu propuesta. Sí, sí. Y muchas veces me dicen, ay no, pero es que tienes que explicar tu cuadro. Y yo digo, no, porque ese cuadro va a ser diferente para cada persona que ve ese cuadro y dependerá de su bagaje, de su sensibilidad, que le hable a él. Sí. Porque además hay que decirlo, algo que me fascina de tu obra es que es pictórica claramente, pero el texto siempre está presente, es decir, el título es crucial y muchas veces, si no me equivoco, el mismo título va inserto dentro de la propia obra y si ya de por sí, como tú dices, el formato es en miniatura, ese texto todavía es casi como en pintura sobre arroz, ¿no? O sea, son pequeñísimos, pero justamente es maravilloso esto porque en efecto el ejercicio de acercarse a tu obra es de una intimidad impresionante, ¿no? Es realmente un acercamiento y es súper sutil, pero sutil y en el momento en que se te revela ese mensaje es una cachetada de pronto. Y eso es maravilloso, ese acompañamiento texto-imagen, que creo yo es una dualidad que siempre manejas tú. Y que siempre he tenido, te digo, desde que era chiquitita, era esos textos que leía, me los comía, los pensaba, los veía, entendía el mundo de afuera y entonces cómo lo entendía con imágenes y con un texto que ya inventaba yo de lo que había yo leído. Y es muy lindo porque aunque mi pintura cambia o los temas cambian, esa raíz sigue igualita. Y ahora el formato ha cambiado un poquito. Ya crecí de 8x10 a una hoja carta y está enorme, es como un mural. Entonces es lo que estoy haciendo ahora, más o menos estos formatos. Pues hoy les quiero presentar mi estudio. Digamos que es mi mini estudio, como verán, es un rinconcito con muy buena luz y en donde me siento muy arropada. A mí los espacios grandes, la verdad es que no me encantan, me siento perdida y así como mis obras son pequeñitas, también mi estudio es pequeño, pero aquí tengo todo lo que necesito. Como verán, los pigmentos de muchísimos colores, mis archivos, mis pinceles, mi mini atril
Aquí la obra que voy a empezar dentro del ciclo de las destejidas. Y bueno, aquí ya tengo molidos mis pigmentos con un poco de agua destilada. Tengo la yema de huevo para empezar el temple de huevo, que es la técnica que yo utilizo. Y pues es esto, y una luz linda que viene desde mi jardín, mis fetiches, mi lobo con la abuelita, mi cuervo recordando a Edgar Allan Poe. Así que, pues bienvenidos a mi taller. Además has turnado a los objetos, también tienes arte objeto. Claro. No nada más hice una serie en donde diseñé los, por decir algo, como si fueran ¿cómo se dice? Cuando haces una obra de teatro, como si fuera el escenario, para que cada pieza tuviera su escenario especial y pudiera actuar de mejor manera, para que se sintiera en casa. Entonces hice objetos que también tenían perfectamente que ver con el tema, ¿no? Todo muy bien como redondeado. Sí. Y por ejemplo, a mí me gustaría, perdona que te interrumpa, porque me gustaría que nos explicaras si Marianela trabaja, digamos, con algún tipo de boceto, si Marianela va por la vida con un cuadernito o no, ¿verdad? Por ahí yo sé, o se dice. Y esto, ¿cómo vas construyendo primero tus temas, luego cómo escoges a tus protagonistas, a tus sujetos en acción, y ya cómo los llevas a una pintura y posteriormente cómo conformas, digamos, una exposición de todo ello, ¿no? Así es. Pues sí, yo ando por la vida con un cuadernito, porque de pronto estás oyendo el radio y escuchas algo que te brinca en una imagen, entonces tengo que escribir lo que oí y luego llego a mi casa y hago un bocetito, o estoy oyendo una música y viene otra idea, o me levanto y tuve unas pesadillas espantosas y entonces las escribo y les hago dibujitos. Y no sé por qué, pero curiosamente cuando estoy trabajando en una serie, porque trabajo por series, por temas, como que solito las cosas se van sucediendo. Escucho sobre ese tema, la música tiene que ver con el tema, la película que vi tiene que ver con el tema, la conversación con las personas que conozco tienen que ver, no sé por qué voy hilando, y entonces van saliendo muchas posibilidades para hacer una exposición. Wow. Entonces, por ejemplo, hace 2 años, ya ni me acuerdo, pero tuve una exposición en el Secut, y trabajé en ella 2 años, y es como una obra de teatro, pero al estilo comedia del arte, en donde se me ocurrió pintar a los arquetipos modernos, invitarlos, porque yo los veo como vivos a mis personajes, invitar a estos personajes a que actuaran poniéndose una máscara, y esa máscara les daba permiso para hacer travesuras siguiendo lo que eran ellos. Por ejemplo, invitaba al doctor, pero se ponía la máscara del doctor medio malhora, entonces podía hacer algunas cosillas y seguir la historia de la comedia del arte, de pantomima, etc. Y además a cada personaje le asigné la compañía de un demonio o de un ángel. Entonces me puse a estudiar un libro del siglo XVII que habla sobre demonios, que es una cosa de este tamaño, divertidísima, porque hay demonios para todo. Entonces elegí los demonios o los ángeles para cada personaje y hice como si fuera un libro iluminado de estos medievales, que además del cuadro en temple de huevo les escribí qué era cada personaje, en inglés y en español. Pero en caligrafía, además, ¿no? ¿Para qué no? Entonces, fue divertidísimo. Para mi sorpresa, de veras la gente se quedó a ver, a leer, se rió mucho. Me dejaron unos comentarios increíbles, porque pusieron un libro de comentarios. Y es algo muy emocionante cuando gente que ni sabes quién es, ni conoces, ni nada, se conecta contigo de esa manera.
Claro. Pues estaba yo, Marianela, pensando a nivel estilístico en tu obra y creo que si hay una constante esa es la figura humana, es decir, es 100% figurativa, y además la temática siempre son como las emociones humanas o situaciones o las relaciones, las dinámicas de relación entre los seres humanos, es decir, el ser humano, hombre, mujer o quimera, está siempre ahí plantado, pero el tratamiento sí es muy surreal, es decir, son situaciones, bueno, y el surrealismo de pronto también es un tema escabroso a tratar desde el tema pictórico, pero son escenas que podemos reconocer, pero que de pronto claramente no corresponden a una realidad, es decir, puede haber personas decapitadas, o, los pies arriba, ¿no? Es decir, juegas mucho con esa capacidad, pero siempre el ser humano al centro de ello. Sí, ese es a mí, el ser humano es a mí lo que me interesa, por supuesto. ¿Y qué tiene adentro ese ser? Exacto. Y bueno, yo manejo mucho lo que le llamo el lado oscuro del ser humano, porque pues el otro ya está como muy explorado. Sí, está muy visto. Entonces yo siempre me divierto más buscando eso porque también es hermoso. Claro. Y lo que dices tú de manejar el cuerpo humano también, todo este lenguaje corporal que es tan importante, qué gesto está haciendo, cómo tiene la mano, cómo tiene el pie, a veces le pongo orejas de animales o hago cabezas más grandes que el cuerpo, o sea, depende de lo que quiero yo decir. Sí, pero es fantástico porque en efecto tu universo es riquísimo y además es que de verdad ahora que se estén pasando estas imágenes de tu obra, la gente no va a dimensionar el tamaño pequeño en el que lo haces. Que eso me pasa mucho, que creen que son obras grandes y cuando llegan, ¡ay, es una cosita así! Pues es cosita así. Y a mí me gustaría que nos platicaras también, porque creo que dentro de la factura de Marianela de la Hoz, algo importante es el tiempo que consagras a tu obra, porque sabemos que eres una workaholic, pero y pues tienes una obsesión por el trabajo, pero sobre todo una gran disciplina, que yo creo que esto es muy importante mencionarlo. Sí. Pues platícanos cómo trabaja Marianela de la Hoz. Sí, lo que dices tú, para mí, yo siempre fui una nerd desde siempre en la escuela y si no me sacaba 10 lloraba. Para mí es tan gozoso lo que yo hago y además soy una persona muy obsesiva que cuando me levanto en la mañana a las 6 de la mañana ya estoy pensando cómo le voy a pintar el ojo al personaje que tengo ahorita en esa tabla. Entonces yo trabajo, o sea, primero hago la limpieza de mi casa, barro y después me pongo a pintar, o sea, a las 8 de la mañana yo ya estoy pintando y después dejo para hacer la comida y después regreso y termino a las 7 de la noche y es diario y los fines de semana si no hay nada más que hacer, a pintar. Ese es mi universo y es lo que, o sea, no es trabajo, no me cuesta, al revés, hay días que si no hay nadie en casa se me olvida comer, yo me sigo. Y la disciplina además es porque la manera como yo pinto, la técnica que utilizo necesita de mucho trabajo. Uso una cosa que se llama temple de huevo, que se viene usando desde el medievo o antes, porque hay sarcófagos egipcios que se pintaron con eso. Wow, qué maravilla. Y entonces es un medio muy transparente, tienes que ponerle capas hasta que llegas al resultado que tú quieres. Y además es muy luminoso. Es muy luminoso, cada capa se nota, no la tapas con un acrílico o un óleo, no. Cada capa hace su trabajo, es como tejer la imagen. Claro, y entonces por eso pues puede haber cuadros que te pueden tomar años. ¿Sí? O sea, hice un altar para el San Diego Museum of Art que me tomó un año. Que yo recuerdo porque yo estaba todavía y trabajé 12 horas diarias durante un año. Sí. Pero que fue una maravilla de trabajo. No, y fue una maravilla hacerlo. Claro. Ya cuando lo vi dije, yo hice eso, ¡oh, qué maravilla! Bueno, pues hoy voy a empezar un nuevo cuadro de la serie Destejidas. El título es Nora
y es acerca de la obra de Ibsen, Casa de Muñecas, así que es La Casa de Muñecas de Nora. Aquí tengo ya mis pigmentos, mi paleta siempre es muy reducida. Tengo el pigmento madre, que es un verde tierra, al que le pongo un poco de yema de huevo, agua destilada, lo hago muy sutil, muy aguadito, porque es la primera capa de muchísimas que pondré en esta obra. El temple de huevo es traslúcido y hay que poner muchísimas capas una tras otra para que lograr el efecto que uno desea. Esto lleva muchísimo tiempo en una obra de este tamañito, que es como una hoja tamaño carta. Pienso tardarme alrededor de un mes trabajando 8 horas diarias, incluyendo sábado y domingo, pero en el gozoso pintar y adentrarse a un mundo absolutamente maravilloso, que es como irse de viaje. Yo no salgo de mi casa ni de mi taller casi nunca, pero cada cuadro significa un viaje hacia mi interior, un viaje hacia el exterior, y bueno, pues aquí están conmigo, viendo cómo inicio una de estas obras. Y Marianela, tus temas, ¿tú consideras que la literatura sigue siendo todavía una fuente de inspiración al día de hoy, o es las noticias, es la vida cotidiana? Es todo. Es la literatura, la vida cotidiana, lo que me preocupa, lo que me duele, lo que me hiere, todo lo que está pasando, por ejemplo, con el tema las mujeres. Sí, claro. que es lo que estoy trabajando ahorita. Para el año que entra tengo una exposición. Y mi tema es eso. ¿Dónde va a ser tu exposición? Va a ser en el Timken, Claro. y se llama Destejidas. Destejidas, porque mi primer personaje es Penélope, que conocemos la historia, que como no se quería volver a casar y seguía esperando al marido, que era Odiseo, y no regresaba de la Odisea aquella, hacía trampa y había dicho que cuando terminara de tejer un manto mortuorio para el papá de Odiseo se iba a casar otra vez. Entonces lo que hacía era tejía en el día, destejía en la noche. Y entonces tomo esa historia para tratar el tema de mujeres históricas, de mujeres contemporáneas, de mujeres mitológicas, para tejer su historia desde otro referente. Entonces por eso es el Destejidas. Entonces puedo tomar el tema, por ejemplo, hay una ahorita que, es tremendo, que se llama Acusando a un dios. Y es Zeus, tremendo, que se convertía en diferentes animales para violar a las diosas o a las ninfas o a lo que sea. Entonces son 4 mujeres que están acusando a ese dios, con una pancarta en donde está bordado el toro, que se convertía en el toro, en el cisne, de Leda y el cisne, y así. Entonces tomo estas cosas tan bonitas que es de la mitología, pero los traigo al hoy, lo que estamos viendo, lo que estamos sufriendo, lo que tenemos que luchar y tenemos que abrir la boca y denunciar. Claro. Marianela, pues ha sido una delicia total estar aquí platicando contigo, pero no queríamos cerrar esta conversación sin antes pedirte, porque esta plática va a ir principalmente dirigida a una comunidad universitaria de jóvenes. Entonces querríamos que nos hables un poco de cuál sería tu consejo para todas estas personas que están además entrando a carreras primordialmente creativas, de generación de contenidos, y tú empezaste justamente hablando de cómo pues en un momento dado te viste afectada por la de pronto presión externa, sí, de que te vas a morir de hambre, etcétera. No sé, ¿qué nos podrías decir para esta comunidad en cuanto a sus pasiones, sus búsquedas? Y visto que tú ya llevas un trecho recorrido y que has encontrado justamente en el arte, que era finalmente tu primer fuego, amor interno, ¿no? Pues yo lo que podría decir es
Una, que qué maravilla si encontraron lo que realmente les mueve y les jala el ombligo, que nunca lo dejen. Y dos, que tengan paciencia, porque creo que hoy he visto, no todo el mundo, no puedo decir que todo, pero las nuevas generaciones como que quieren saliendo ya, ser famosos, ya vender, ya ser directores de cine, tener claro, el premio Nobel, ¿no? Y que yo creo que esto se va construyendo de poco a poco y que es para toda la vida, o sea, no se tiene por qué correr, hay muchas etapas en las que van a pasar y que van a tener sus éxitos y todo, pero que todo se va sumando, eso es lo que yo les diría. Pues Marianela, creo que pues ha sido realmente, como decía Adriana, una delicia platicar contigo. Te vamos a seguir la pista. Vamos a, obviamente, queremos saber si tienes página web y la vamos a publicar junto con esta entrevista para que se conozca y podamos tener acceso a tus trabajos. En nombre de la Universidad de la Comunicación, Antidogma, Revista de Arte y Cultura, te da verdaderamente las gracias y pues esperamos seguir en contacto contigo. Claro que sí, gracias a ustedes.